precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que... Doy gracias al Señor, hermanos, y en esta mañana que podemos estar en la radio La Predicadora y bueno, y contento de poder participar con todos ustedes de esta hora de radio, ¿no? Le voy a pedir al hermano si me pudiera pasar un tema de piano, gracias, hermano, gracias. Bueno, hermanos, quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, hermanos. Gracias le damos al Señor porque podemos estar una vez más con todos ustedes. Saludo a todos los hermanos que me escuchan, a cada uno de ustedes, hermanos, les abrazo en el amor del Señor. También saludo a todos los hermanos de la congregación, a cada uno de ellos también que hacen posible este programa. Un abrazo, hermanos, a todos, a todos. También quiero mandar un saludo a todos los hermanos que me conocen, ¿no? Y bueno, y que el Señor le bendiga grandemente a cada uno. Estén orando por nosotros siempre, porque nosotros siempre oramos por ustedes. Bueno, hermanos, si usted quiere comunicarse, usted ya conoce el teléfono de la radio, usted es un fiel oyente de la radio, así que si usted se quiere comunicar, puede hacerlo. Y también al WhatsApp, usted ya conoce el número de WhatsApp, así que estamos en la 94.1, la 94.1, la predicadora. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, amén. Señor, te doy gracias por estar en esta mañana, en esta radio. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, que me escuchan, que tú bendigas nuestra amada iglesia local, que tú bendigas a cada hermano, cada ministro, Señor, de tu palabra que está en la iglesia, que bendigas a las diaconisas, Señor, en su trabajo, que bendiga, Señor, las maestras de la escuela dominical, y bueno, que el Señor vaya añadiendo todo lo que falta a nuestra congregación, pueda el Señor ir añadiendo, hermanos. Señor, bendice, Señor, nuestro país, bendice nuestros gobernantes, bendice, Señor, aquellos que están en eminencia, Señor amado, para que la palabra pueda correr con libertad, Señor. Oh Padre, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, por el hermano Rosalino, por el hermano Ramón, Señor, de ahí del barrio Juan Perón, creo que se llama ahora, La Palangana era antes. Señor, bendice, Señor amado, a cada uno de los hermanos y hermanas. Te lo pido en el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema que hemos tocado el fin de semana en la iglesia. Y yo creo que es muy importante para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno. A cada uno, el Señor bendiga, hermanos, porque verdaderamente es muy importante este conocimiento, porque al no tener este conocimiento, esta iluminación de la palabra del Señor, muchos creen lo que no es cierto, ¿no? Creen en una cosa, pero que la palabra no respalda esa creencia que tienen la mayoría de los hermanos, de las hermanas. Hay muchos que ya conocen este tema y lo van a considerar ya sabido, pero no está mal volver a recalcar. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 5 de Josué, en el versículo 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano, o en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos acá a Josué y el varón de Dios. El varón de Dios con la espada desenvainada en su mano, ¿no? Y bueno, Josué estaba cerca de Jericó y alzó sus ojos y vio a este varón que estaba delante de él. Este varón es un tipo de Cristo para nosotros, una figura de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que ellos estaban por conquistar la herencia que Dios le había prometido a Moisés y también a Abraham y a todos los que fueron antes. Le prometió esa herencia para su descendencia y ellos tenían que poseerla. Dios se la iba a dar a ellos sin que ellos pelearan, pero ellos dudaron de Dios y ahora Dios dice, entonces tenían que pelear por su herencia. Ahora vemos nosotros, hermanos amados, hermanas amadas, que este varón se le hace presente a Josué. Josué también es un tipo de Cristo, ¿no? Pero acá más bien representa un siervo del Señor. Acá representa a todos nosotros de alguna manera, como parte del ejército de Dios que está aquí en la tierra, pero que tiene sus pies puestos en los lugares celestiales con Cristo. Este varón de Dios se le hace presente a Josué. Josué no lo conoce y le pregunta porque no lo conoce, no lo puede distinguir. Y le pregunta y el ángel o el varón le responde a él. Lo que pasa es que Josué conocía el maná que estaba del otro lado del desierto. Su relación con Dios era a través del maná, ¿no? Y el maná habla de nuestro Señor Jesucristo o del Señor Jesús, hombre, cuando Él vino a la tierra. Y nosotros vemos que ese maná, ese Jesucristo, hombre, que vino a la tierra, duró por un tiempo nada más, por un corto tiempo, es decir, 3 años y medio. De él se alimentaban las personas, de ese maná. No, ese maná que cayó del cielo, el verdadero pan que cayó del cielo. Y de ahí se alimentaban las personas. Como el pueblo de Israel se alimentaba del maná, así las personas en el tiempo de Jesús se alimentaban de Cristo, del Salvador. Pero acá vemos que ellos dejaron el desierto, ya no están más en el desierto, ahora están con sus pies puestos en su herencia. Y ahí conocen a otro varón se le revela, ese varón que no conocían ahora se le revela a Josué, como el principal del pueblo de Israel, ¿no? Porque Dios trata así, Dios trata con pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, Él trata así con los principales. Y también trata con cualquier hermano, por supuesto, pero en cuanto a la dirección, ¿no? En cuanto a la dirección, trata con aquellos que Él ha colocado como ministros, como administradores de la gracia de Dios. Y Josué no lo conocía a este varón. Así también el mundo llegó a conocer a Jesús. Y predicaban a Jesús, los apóstoles del reino predicaban a Jesús y predicaban las palabras que Jesús había hablado y predicaban los milagros que ese Jesús hizo. Abría los ojos de los ciegos, resucitaba a los muertos, curaba a los leprosos, ¿no? Daba de comer a muchas personas. Bueno, y todos hablaban de ese Jesús porque lo conocían.
Pero ahora estamos en nuestra herencia, ahora estamos en los lugares celestiales y se nos presenta otro hombre. Este hombre es el Cristo resucitado. No es no Jesús, sino es el Cristo resucitado. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, si usted tiene una lapicera, un lápiz para anotar los versículos y después constatarlo con oración. Dice el capítulo 1 de Romanos en el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? ¿No? Después de la resurrección de entre los muertos, él fue declarado Hijo de Dios. No era Hijo de Dios antes. Sí, él era Hijo de Dios, pero ahora fue declarado Hijo de Dios con poder. Con poder según el Espíritu de su santidad, según la vida de Dios que estaba en él, la vida del Padre estaba en ese Cristo resucitado. Porque Dios usó todo su poder para resucitar a su Hijo. ¿Y qué poder usó Dios para resucitar a su Hijo? Su propia vida. Entonces ahora el Hijo de Dios tiene todo el poder de Dios en él. Todo el poder del Padre lo tiene en él. Y eso es por medio de la resurrección de entre los muertos. Dice que él fue declarado Hijo de Dios. ¿Vio? Porque lo que predicaba Pablo, el apóstol Pablo, él predicaba el Evangelio de Dios. Este Evangelio él había prometido antes, ¿no? Por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Y este Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? No es nuestro Señor Jesús, sino nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa es Jesús y otra cosa es Jesucristo. Jesucristo es después de la muerte. Y Jesús es aquel que vino hace 2000 años atrás. Entonces, Pablo no predicaba a Jesús, él predicaba a Jesucristo, aquel que había resucitado de entre los muertos por medio del poder de Dios, ¿no? Y hoy vive para siempre. Ese Jesucristo no es conocido. Todos conocen a Jesús. No, lo conocen a Jesús y bueno, y hablan con el Señor Jesús. Pero conocer a Jesucristo es una iluminación que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra. Es una revelación de la palabra de Dios a nuestro entendimiento. No, porque Pablo mismo decía, si a Jesús conocíamos, ya no lo conocemos como era. ¿No? Aunque él decía que cuando fue a vosotros, o fui a vosotros, yo no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y ahí está hablando de Jesús, ¿no? En 1 de Corintios capítulo 2. Él predicaba la cruz de nuestro Señor Jesús, pero también predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Evangelio del Señor Jesucristo lo recibió el apóstol Pablo. Los otros apóstoles no recibieron esa revelación, esa iluminación. Pero el apóstol Pablo sí. Esta revelación, esta iluminación estaba en las Santas Escrituras, estaban escritos en las Santas Escrituras, ¿no? Y fue prometido por Dios a los profetas, ¿no? Y Dios cumplió su promesa. Alabado sea el Señor. Entonces Josué se encuentra con este varón y le pregunta quién es. Y él se identifica. Este varón se identifica. Nosotros tenemos que preguntar a Dios, ¿quién es Jesucristo? Porque muchos no lo conocen, muchos conocen a Jesús, pero no conocen a... Jesús era un hombre limitado, no era un hombre como es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es un hombre ilimitado, tiene un poder ilimitado. Él tiene la vida eterna, él no puede morir.
no puede relacionarse con el pecado, Señor Jesucristo. Él no puede cargar el pecado de nosotros, el Señor Jesucristo. Eso lo hace Jesús hombre. Esa es la tarea de Jesús hombre, ¿no? Entonces una cosa es Jesús y otra cosa es Jesucristo. Una cosa es el maná y otra cosa es la espiga tostada, no es lo mismo. Para conocer al Señor Jesucristo hay que preguntar a Dios, ¿eres tú de los que están con nosotros o los que están con nuestros enemigos? Yo soy, dice. Alabado sea el Señor. Y él contestó, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El Señor Jesús dijo eso. O el Señor Jesucristo, porque eso lo dijo después de la resurrección. ¿No? Porque Él es el camino, Él abrió un camino por medio de lo que Él logró, por medio de la crucifixión, la muerte y la resurrección y la glorificación. Y la exaltación, hermanos. Entonces, Josué no lo conocía. Ahora él se presenta, este varón, se presenta como príncipe del ejército del Señor, príncipe de su pueblo. Él se presenta como la cabeza de la nación de Israel. Él se presenta como la cabeza de su pueblo. No, pero ¿cómo? Él no era Josué el que lo dirigía. Bueno, Josué lo dirigía por medio de este varón que se le reveló a él, que se le mostró a él. Así nadie puede guiar a un pueblo, a la iglesia del Señor, si no tiene la revelación de Jesucristo resucitado por medio del poder de Dios. No podemos guiar la iglesia con Jesús, conociendo a Jesús. Tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Aunque Jesucristo era el Salvador. Jesucristo nosotros le tenemos que conocer, pero guiar a la iglesia a la batalla contra el diablo, contra sus huestes espirituales, contra los demonios, no lo podemos hacer por medio de Jesús, sino por medio del Señor Jesucristo. Porque a Él se le ha dado todo poder, en los cielos y en la tierra. Al Señor Jesucristo. Jesucristo vino, cumplió su misión de la salvación, la regeneración, la justificación, la vida eterna y todo eso y mucho más. Y una vez que cumplió su rol, digamos así, entonces fue muerto. Y cuando resucitó, ya no resucitó Jesús, sino resucitó el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con poder, con poder. Ahora, este varón se presenta y dice, yo soy príncipe del ejército de Jehová. Y Josué lo reconoce por la iluminación que él tuvo, por la revelación, por las palabras que este hombre le declaró, lo reconoce y se postra delante de él. Nosotros, hermanos, tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza, ¿no? De la iglesia no es Jesús. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Que fue resucitado de entre los muertos con poder. Ese Hijo de Dios que fue resucitado por medio de la vida del Padre, ¿no? Que Él ahora tiene el espíritu de su santidad. Este Jesucristo que nosotros tenemos dentro de nosotros, porque nosotros tenemos la vida de este Jesucristo resucitado. Jesucristo está en los cielos, está sentado en el trono de Dios, ¿no? Intercediendo por nosotros, pero la vida de Jesucristo está en nosotros. Por eso Él se hizo el espíritu que da vida, ¿no? Por medio de Jesucristo nosotros recibimos la vida, la salvación, la regeneración, ¿no?
el lavamiento, recibimos todo por medio de ese Jesucristo. Pero sobre todo recibimos esa vida que la palabra le llama la gracia. Porque la gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. Entonces este hombre se presenta como cabeza del ejército de Dios, del pueblo de Israel. Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es el Señor. Es la autoridad máxima de todos los creyentes que recibieron a Jesucristo. ¿No? Por medio de este Señor Jesucristo somos salvos. Por medio de este Señor Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. No, si bien Jesús obró la salvación, pero nosotros tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y reconocer, no, que el medio de salvación vino por medio de Jesús. Pero la vida que a nosotros nos gobierna no es la vida de Jesús, sino la vida del Señor Jesucristo. Esa vida es la que nos guía a nosotros, la que nos gobierna, la que nos lleva a vivir en el Espíritu. No es la vida de Jesús la que nos lleva a vivir en el Espíritu, sino la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Ahora usted me dice, ¿pero a dónde quiere ir, pastor, usted? Nosotros ya sabemos eso. Gracias al Señor que usted lo sabe, amado. Ahora fíjese ahí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 8 y 9. Y dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que recibir a ese Jesús. No, si confesamos que Jesús es el Señor, pero y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ya no era más Jesús, sino era el Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros por un lado tenemos que creer que Jesús obró nuestra salvación en la cruz del Calvario, pero que ahora el que nos salva es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos salva a nosotros. Bueno, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿por qué Señor Jesús? Porque Él venció a todos sus enemigos. Todos sus enemigos fueron vencidos por Jesús. El pecado fue vencido por Jesús, la carne fue vencida por Jesús, el mundo fue vencido por Jesús, por el sacrificio que Él obró en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida por Jesús. Pero este Jesús, cuando se levantó de los muertos, ya no era más Jesús, sino que era el Señor Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso esto. Ahora, para que la persona sea salva, esa persona tiene que recibir a Jesucristo como Señor, o tiene que recibir a Jesús como Señor, y a Jesucristo como aquel que Dios le levantó de los muertos. No, porque si conocimos a Jesús ya no lo conocemos como era antes, sino que ahora lo conocemos de otra manera, como el Hijo de Dios con todo poder. Él ahora está sobre toda potestad, sobre todo principado. Todas las huestes del infierno están debajo de los pies de Cristo. Cristo los venció. El Señor Jesucristo los venció. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Cuando Él resucitó, nosotros fuimos justificados.
Si Cristo no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, el hecho de haber muerto en la cruz del Calvario no significaría nada. Si él no hubiera muerto, entonces, si él no hubiera sido resucitado, entonces se declararía que el sacrificio de Cristo no era perfecto, que Cristo no era el enviado de Dios, pero él resucitó, Jesucristo resucitó. Y entonces ahora él es Señor, ahora él fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces, por un lado creemos que Jesús es el Señor. Muchas personas, pero muchas personas, muchos de los que están dentro de las iglesias, ellos nunca recibieron a Jesucristo como el Señor, sino que ellos recibieron a Jesucristo como Salvador o como el sanador. ¿Cuántas personas son sanadas y reciben a Jesucristo o reciben a Jesús para ser salvos? ¿Cuántas veces se le dijo a las personas, usted reciba a Jesús y será salvo? ¿Y cuántas veces se predicó Jesús es el Salvador? Y eso es verdad. Pero para que una persona realmente sea salva, uno tiene que recibir al Señor Jesús como Salvador, como Señor, perdón. Tiene que recibirlo como Señor. No como Salvador, sino como Señor. Sí, también lo recibimos como Salvador, porque es por medio de Jesús que se obró la salvación. Pero nosotros recibimos al Cristo resucitado. Jesucristo es el Señor. Porque nadie puede llamar al Señor Jesús, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, su nombre es Jesucristo, el Señor ungido. Eso significa Jesucristo, con todo poder. Ahora entonces nosotros recibimos a ese Señor Jesucristo, a ese Señor Jesús resucitado, lo recibimos como nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Significa que lo recibimos como la cabeza de nuestra propia vida. Ahora el que nos gobierna es Él. Él es nuestro, como dice el apóstol Pablo, Él es nuestro nuevo esposo. Porque teníamos un esposo antes, pero ese esposo murió. Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Ese esposo era malvado. Nos hizo vivir en el infierno, por así decirlo. Pero ahora somos libres para casarnos con Cristo, no con otro. Nosotros no nos casamos con una denominación, ni con un pastor, ni con una iglesia. Nos casamos con el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Entonces seremos salvos. Porque acá dice, si confesáramos con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, Jesucristo es el Señor. Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro amo. Todo lo que yo soy, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son del Señor. Eso significa recibir a Jesucristo como Señor. Yo ahora me comprometo, por medio de recibir a Jesucristo como Señor, me comprometo a obedecerle. Me comprometo a satisfacerle, ¿no? Seguir sus órdenes, seguir su dirección, que viene por el Espíritu Santo y por la palabra. Ahora dice, será salvo. Y entonces nosotros leemos en el capítulo Primera de Corintios, vamos a leer. Creo que es en el capítulo 5. Téngame paciencia un minuto, hermanos. Capítulo 6, hermanos.
En el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, que ya estamos unidos a Cristo por medio de haberlo recibido como nuestro Señor. Entonces se unió el Señor a nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya fue salvado. Porque ahí está el Señor Jesucristo. Ya no hay condenación en nuestro espíritu, porque si nuestro espíritu pudiera ser condenado, entonces Cristo que está en nuestro espíritu también sería condenado, y eso no puede ser. Porque ahora somos uno con el Señor, en nuestro espíritu. Jesús revivió nuestro espíritu que estaba como en estado muerto. Él lo revivió haciéndose uno con nuestro espíritu. Él santificó nuestro espíritu por medio de que Él se hizo uno con nuestro espíritu. Él nos justificó en nuestro espíritu. Entonces dice Romanos capítulo 10, 8 y 9, será salvo. Entonces la salvación nosotros tenemos que entender, porque muchos no lo entienden, que la salvación dura toda nuestra vida. Empieza en nuestro espíritu, pero la salvación tiene que llegar a todo nuestro ser, aún a nuestro cuerpo físico tiene que ser salvado por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección, porque cuando resucitemos ya no vamos a resucitar con este cuerpo débil, con este vaso de barro débil, sino que vamos a tener un cuerpo resucitado y glorificado semejante a la gloria suya. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver todas estas cosas. Ahora la salvación comienza en nuestro espíritu ya es salvo, tenemos a Dios en nuestro espíritu, por eso la palabra de Dios nos lleva a que nosotros tenemos que vivir una vida en el espíritu, significa una vida en comunión con el Señor en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya fue santificado, ya fue lavado, nuestro espíritu ya fue vivificado, regenerado, porque estamos unidos al Señor por la fe, no porque nosotros hemos creído que Jesucristo murió por nuestro pecado, o que Jesús murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación, dice. El que resucitó no fue Jesús, sino Jesucristo, porque Él fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Entonces, fíjese lo que dice acá en el versículo 9 de, Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que seremos salvos, seremos ahí en el futuro. ¿Por qué presenta seremos, el verbo seremos, no en el futuro? Si yo ya soy salvo en el presente. Porque ahí soy salvo en mi espíritu soy salvo. Pero se presenta en el futuro porque la salvación dura toda nuestra vida. No sabemos cuántos años vamos a vivir sobre la tierra y tenemos que ser salvados por el Señor Jesucristo. Ya no podemos ser salvados por el Señor Jesús si somos salvados por los méritos de Jesús, por supuesto. Pero el que nos guía a la salvación es el Señor Jesucristo. No, porque el que vive en nosotros es el Señor Jesucristo. Tenemos la vida del Señor Jesucristo resucitado. Entonces, nuestro espíritu es salvo. Pero ahora tiene que ser salvado todo nuestro ser, es decir, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser salvado también. Por eso dice, y será salvo en el futuro. Pero yo ya sé que en el presente soy salvo en mi espíritu. Ahora, lo que tiene que ser salvado es mi alma. Por eso ahí en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice así. Vamos a leer en el versículo 8, que es tan maravilloso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, vio que ya fuimos justificados, ya fuimos salvados. Porque primero somos justificados y después somos salvados.
mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otra vez el verbo seremos, no allá, en el futuro, seremos salvos de la ira. ¿Por qué dice seremos? En cuanto a la salvación, dice será salvo, seremos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio del Señor Jesucristo somos salvos nosotros. Somos salvos porque Él nos guía. Con su Espíritu Santo nos va guiando a la salvación por medio de la santificación. Entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Vio? Ahí está, seremos salvos por su vida. La vida de Dios se va produciendo en nosotros la salvación completa. Porque la salvación comenzó en nuestro espíritu, nosotros somos salvos en nuestro espíritu. Pero podemos estar condenados en nuestra alma. Nuestra alma puede estar condenada. Podemos recibir el juicio de Dios. ¿Condenada a qué? ¿Al infierno? No, al infierno no. Puede estar condenada a vivir una vida de amargura y de tristeza, de dolor, de quebranto, de rencor, de orgullo. ¿Y eso por qué es? Porque la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo no la pudo salvar a nuestra alma. ¿Por qué no pudo salvar el Señor Jesucristo nuestra alma? Porque nuestra alma no se rindió a la palabra de Dios. Porque escrito está, ¿no? Como dice ahí, vamos a leerlo. Espero encontrarlo, hermanos amados, porque este versículo siempre me trae dificultades para encontrarlo. Pero el Señor me va a ayudar. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo, creo que es capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿qué nos purifica el alma a nosotros? La obediencia a la palabra de Dios. Hay muchos hijos de Dios que son salvos en su espíritu, pero en su alma no son salvados, porque la salvación se tiene que ir dando en nuestra alma en la medida que nosotros vamos obedeciendo la verdad, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando lo obedecemos a la palabra de Dios, entonces nuestra alma es salvada. ¿De qué es salvada? De la amargura, de las concupiscencias, del orgullo, de la avaricia, de la idolatría, del rencor, de la amargura. Todo eso está en nuestra alma, porque venimos de una vida muy sufrida en la carne. Pero ahora tenemos una vida en el espíritu. Y el espíritu es otra vida diferente a la de la carne. Pero para que la vida del alma sea santificada necesita la vida del espíritu. La vida del espíritu llega a nuestra alma por medio de la obediencia a la verdad. Entonces se va completando nuestra salvación que comenzó en nuestro espíritu, ahora se va completando en nuestra alma. Pero hay muchos hermanos y hermanas, ¿no?, que no obedecen a la verdad, que no obedecen a la palabra de Dios. Entonces el alma no puede ser santificada. No puede ser santificada. ¿Cómo usted se da cuenta que su alma ha sido santificada? Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas. Porque el primer sentimiento que muestra nuestra alma cuando es santificada es el amor. Y primero amamos a Dios antes que todas las cosas. Entonces, volviendo, no quiero hablar mucho sobre este tema porque ya lo he hablado en otros programas, pero es necesario que entendamos que Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Usted, si recibió a Jesucristo como Salvador, usted cometió un error
¿Por qué? Porque para ser salvo usted lo tiene que recibir como Señor. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, que ahora Él es Señor Jesucristo, serás salvo. Usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor y entonces, cuando usted lo recibe como Señor, usted lo recibe como el amo de su vida, como el Señor de su vida. Alguien que lo va a dirigir a usted, que le va a ordenar a usted a cómo vivir esta vida. Pero sobre todo, le va a enseñar y lo va a dirigir a usted cómo pelear la batalla de la fe. Cómo pelear contra los enemigos que usted tiene ahora. ¿Qué enemigo tiene usted ahora? Los enemigos que usted tiene ahora, si usted no conoce el Evangelio de la Cruz que el apóstol Pablo predicó, los enemigos que usted tiene ahora son la carne y el hombre viejo, las dos naturalezas en el creyente. Y si usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, usted lo tiene que recibir como Señor. Ese Señor le va a enseñar a usted cómo batallar contra la carne, contra las dos naturalezas. Las dos naturalezas nosotros las podemos ver en el capítulo 7, desde el versículo 13 en adelante, ¿no? Del libro de Romanos. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago, dice el apóstol Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí están las dos naturalezas del creyente. Pero cuando usted es guiado por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo guía a usted cuando usted lo recibe como Señor. No se puede ser salvo si no lo recibe a Jesucristo como Señor. Usted cree en Jesucristo o en Jesús y usted es salvo en su espíritu. Pero en su alma no puede ser salvo y su cuerpo físico tampoco puede ser salvo si no lo recibe como Señor. Porque si usted no recibe a Jesucristo como Señor, usted es el Señor de su propia vida. Y entonces usted hace lo que usted quiere porque usted es Señor. Usted es cabeza. ¿Entiende? Usted es Señor. Y usted dirige su vida como de acuerdo a lo que sus pensamientos, de acuerdo a las ideas que usted tiene. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor, lo recibimos como cabeza. Entonces las órdenes ya no vienen de mi cabeza, sino que las órdenes, la manera en cómo yo viva esta vida, la manera en cómo yo puedo salvar mi alma, viene de otra cabeza, la cual es Cristo. Cristo es mi cabeza. Si yo no recibo a Jesucristo como Señor, no puedo ser salvo, enteramente salvo. Soy salvo en mi espíritu por haber creído en Jesucristo, en Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él llevó mis pecados, pero no puedo ser salvo en mi alma, ni menos en mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico va a recibir una gloria inferior. Bueno, eso lo vamos a hablar otro día, por supuesto. Entonces, José se encuentra con este varón, con la espada desenvainada en su mano, y él se identifica. Este varón se identifica a Josué. Y cuando él se identificó, ¿qué hizo Josué? Josué se arrodilló, cayó postrado, con su rostro en tierra, y le adoró. Y le adoró. Y dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor? Fíjese la palabra que usó. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Jesucristo nuestro Señor. Y usted tiene que caer de rodillas, postrado de rodillas, y decirle, Señor, ¿qué mandas tú para que yo haga? Ya no puede guiar su vida como usted quiere. Ya tenemos un Señor. Usted lo recibió a Jesucristo como Señor, entonces es Él el que le va a decir cómo usted tiene que vivir esta vida
cómo tiene que entrar, cómo tiene que salir, qué tiene que pensar. Todo eso es guiado por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo y por su palabra. Todo es lo mismo. Si usted quiere ser salvo en su alma, usted tiene que recibir no solamente a Jesucristo como Salvador, sino como Señor. Usted cuando creyó en Jesucristo, su espíritu fue salvo. Cuando creyó en Jesús. Pero para ser salvo, enteramente salvo, para que su alma sea santificada, por medio de la obediencia. Veo que ahí se necesita obedecer. ¿Y a quién obedecemos? ¿A la palabra de Dios? No, obedecemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque el que dio la palabra, el que dio el evangelio para la iglesia, no fue Jesús, sino que fue Jesucristo. El Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo el evangelio que todos nosotros tenemos que seguir. Fíjese lo que dice en Gálatas. Hay muchos hermanos que ya lo conocen este pasaje, pero lo vamos a leer, hermanos amados. En Gálatas capítulo 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo. Si nosotros queremos ser salvos de los pensamientos que teníamos antes, si nosotros queremos ser salvos de nuestro yo, porque Pablo dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si yo quiero ser, pero yo veo que yo me manejo como yo quiero. El Espíritu me guía a un lado y yo voy para el otro. ¿Cuántos hermanos han dejado su ministerio porque no entendieron este misterio? Nosotros no podemos dejar, porque nosotros ahora no somos dueños de nuestra vida. Ahora es el Señor Jesucristo el Señor. Y nosotros humildemente, sus siervos, le servimos al Señor. ¿Qué dice el Señor a su siervo? Dijo Josué. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿qué dices tú? Mándanos a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso siempre estamos expectantes, los pastores. Nosotros no sabemos conducir la iglesia. No tenemos esa capacidad para conducirla a los hermanos. No tenemos capacidad ni siquiera para conducir nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a conducir a los demás? Pero tenemos una cabeza que sí sabe conducir. Y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted recibió a Jesucristo como Señor o lo recibió solamente como Salvador? Si usted lo recibió como Salvador, ya es salvo. Usted ya es salvo. Dios está en su espíritu. Pero usted lo tiene que recibir primeramente como Señor y como Salvador para que, por medio de la vida de Cristo, como leímos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, que seremos salvos por su vida. ¿Vio? Ahí seremos el futuro. Pero ¿cómo? Yo ya no soy salvo. No, seremos salvos. Porque está hablando de la salvación de nuestra alma. Está hablando de la salvación de nuestro cuerpo. La Biblia a veces habla de la salvación del espíritu y a veces habla de la salvación del alma y a veces habla de la salvación del cuerpo. Nosotros decimos que somos salvos en nuestro espíritu. No tenemos duda de eso. El Señor Jesucristo está unido a nuestro espíritu. Porque dice, aquel que se une al Señor se une en un espíritu con Él. Estamos unidos a nuestro espíritu, somos salvos. Fíjese aquel hombre que tenía la mujer de su padre en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios. Y Pablo juzgó a la iglesia, no hay entre vosotros algún espiritual que juzgue estas cosas. Entreguen a ese que hizo tal cosa, que tiene la mujer de su padre, entréguenlo a Satanás a fin de que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque era salvo en su espíritu, pero lo que estaba haciendo mal, él estaba haciendo mal en su alma y en su cuerpo físico. Ahora fíjese que a causa de que su alma no fue santificada, él iba a recibir la condenación, iba a recibir la muerte prematura, el castigo.
Dios no nos puede castigar a nosotros porque Dios ya, todo el castigo que nosotros merecíamos, si lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces necesitamos ser disciplinados. ¿Y qué usa Dios para disciplinarnos? Y usa aquel que tiene que usar, que es decir, al diablo mismo. Y él obra la muerte en nosotros, usa cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado, porque Dios no nos puede castigar. Dios ya nos castigó en Cristo, Cristo recibió nuestro castigo. Pero eso es algo que tiene que ser revelado. Me apuro mucho a veces yo para poder compartir con ustedes. Usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor. No es suficiente que usted lo reciba como Salvador, no es suficiente. No alcanza. Su alma nunca va a ser santificada si usted solamente recibe a Jesucristo como Señor, como Salvador. Usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor de todo su ser y obedecerle. Yo y usted tenemos que obedecer al Señor. El Señor nos va a conducir por un camino de salvación, un camino de vida, un camino de justicia. Él nos guía por ese camino por medio de su vida. ¿Usted siente la vida de Jesús dentro suyo? ¿De Jesucristo resucitado? ¿Lo siente? ¿Usted entiende cuando es guiado por el Espíritu Santo? Usted siempre es guiado a la obediencia a la palabra, pero la carne no. Y el alma tampoco, porque cuando el alma no es santificada, está de acuerdo con la carne. ¿Entiende? Y la carne está de acuerdo con el alma. Pero cuando el alma va siendo santificada, entonces la carne se resiste, pero el alma, por eso Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en su cuerpo. Pero el sentir de su alma era agradar a Dios. Ese sentir vino de su espíritu, porque Pablo tenía a Dios en su espíritu y lo tenía en su alma también. No, pero la carne se resistía, pero Dios le reveló que la carne ya había sido juzgada por la cruz del Calvario. Damos gracias al Señor, hermanos amados. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana si usted recibió a Jesucristo como Señor para que usted sea salvo. Yo quiero que usted sea salvo en esta mañana. Usted reciba a Jesús como Señor. Señor, yo ahora te tuve como mi Salvador, pero nunca te tuve como mi Señor, porque siempre hice lo que yo quise. Me manejé como yo quise. Viví las dos vidas, la vida de la carne y la vida del espíritu. Y me sentí miserable. Me sentí completamente miserable. Ahora te recibo a ti como mi Señor, mi único Señor, para poder ser salvo. Porque yo quiero ser salvo, enteramente salvo. No solamente quiero ser salvo en mi espíritu, sino quiero que tú salves mi alma y al final mi cuerpo físico. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermana, hermano. Espero que usted haya recibido la iluminación del Espíritu Santo en este sentido. Amén. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere recibir a Jesucristo como Señor, usted en esta oración usted lo puede recibir. Señor amado, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, yo te recibo a ti como mi Señor, mi único Señor y mi Salvador. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida para la vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque ahora con tu ayuda voy a obedecer. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer tu Espíritu Santo. Señor, tú sabes que no puedo obedecer si tú no me ayudas. Ayúdame, me arrepiento de todo lo que he hecho. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas. Me arrepiento por no haberte recibido antes como mi Señor. Yo solamente te recibí como Salvador nada más. Pero ahora entiendo que necesito que tú seas mi Señor, que me guíes a la salvación completa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo para todos, hermanos. El Señor les bendiga.